Bueno, llegó el momento que habíamos estado anunciando desde hace días, incluso al principio del programa. Vamos a debatir con relación a este tema que ha captado la atención nacional luego de que en la semanal el presidente Luis Abinader anunciara que hay una reestructuración y racionalización de la administración pública que va a conllevar incluso la fusión y hasta la eliminación de algunas instancias. Pero para conocer un poquito más en detalle todo esto, primero tenemos una historia que ha preparado producción. Adelante. El gobierno dominicano anunció este lunes la fusión y eliminación de varias instituciones públicas. Según informaciones, esto se llevará a cabo para reducir el gasto público. De acuerdo a datos ofrecidos, es la primera fase de la reforma integral con la que el presidente Luis Abinader inicia su gestión. Redireccionando hacia áreas críticas como la salud, educación y seguridad ciudadana. Segundo, mejora en la coordinación para reducir la dispersión y mejorar el trabajo entre organismos. Vemos como una acción positiva del gobierno, eliminar instituciones y fusionar otras. Eso va a llevar un ahorro importante. El gobierno estima que 25.000 millones y entendemos que muchas de esas instituciones ya habían cumplido su rol y por eso son eliminadas, y otras se va a mejorar la operatividad porque tienen muchas cosas en común cuando se fusionen. Y va a traer ahorros al país. Las fusiones y eliminaciones de instituciones públicas generarán un ahorro de más de 25.000 millones de pesos. El Ministerio de Educación se fusiona con el Ministerio de Educación Superior. También la fusión de la Administración de Subsidios Sociales con el Programa de Ayudas Sociales Supérate. Además, el Instituto Agrario Dominicano pertenecerá al Ministerio de Agricultura, además de otras instituciones. Se eliminará la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, al Acuario Nacional, y se convertirá en el Instituto Oceanógrafo. Asimismo, dispuso la eliminación de la Caja de Ahorros para Obreros y Montepiedad y el Consejo Nacional de la Población y Familia. Viable de que esa situación se dé, pero que se dé progresivo y que aquellas personas que están laborando en esas instituciones se le pueda mantener su empleo. Es importante destacar de que ya otros países como Argentina han fusionado instituciones y en México el ya presidente saliente Andrés Manuel López Obrador buscaba la eliminación de instituciones en 2023. Irene Javier, El Mangú de la Mañana. Ahí estábamos viendo un recuento de esta información, además de nuestros compañeros habituales Magnolia, Alex y Denise. Tenemos también invitados muy especiales para que ellos nos aporten desde cada una de sus perspectivas. Tengo a mi lado al señor Noé Domínguez, abogado, que lo conocemos por el Dominicano en la Mañana, panelista habitual. Bienvenido al Mangú de la Mañana. Correcto, muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Tenemos a su lado a Fidel Lorenzo, presidente de la Fundación Equidad y Justicia. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y también al lado de él está Wadi Ramírez, presidente de ADOU. Bienvenido. Un placer compartir con toda la audiencia de este programa. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que la pregunta obligada es la siguiente. ¿Entienden ustedes que esta medida que está tomando el gobierno dominicano es oportuna? ¿Sí o no? Comencemos por ahí. ¿Noé? Bueno, si iniciamos de que si es buena o no, yo entiendo que sí, desde el punto de vista económico y jurídico. Ahora, las intríngulas y los detalles, ahí sí tenemos que profundizar un poco. ¿Fidel? Bueno, hace tiempo que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012 planteaba lo que es uno de los grandes pactos que no se ha abordado, que es el pacto fiscal. Y dentro de la discusión preliminar de ese tema, se planteaba la necesidad de que el gobierno presentara lo que sería mejoría en la calidad del gasto y reducir el tamaño del Estado. Y en eso estamos de acuerdo, obviamente, en esa dirección. Wadi. Bueno, esto depende de cómo se haga y cuáles serían las consideraciones. Por eso la posición de la Asociación Dominicana de Universidades va orientada a una apertura para participar en las discusiones y en la construcción del nuevo modelo que se está proponiendo. Perfecto. Denise tiene una pregunta para los panelistas. Adelante. Sí, muy buenos días, Denise Larrauri. Quiero iniciar haciendo una pregunta concerniente al comentario que se hacía del ahorro que proyecta el gobierno dominicano de los 25.000 millones de pesos. Quisiera saber cómo se proyecta o en qué se proyecta este ahorro
si es para mejoras significativas de los servicios públicos o simplemente se quedaría en ahorros operativos. ¿Cuál es la proyección? Mira, nosotros somos partidarios de que esta propuesta del señor presidente se hubiese hecho en el marco de la discusión de un pacto fiscal amplio, donde se le pueda decir a la población y convencerlo de hacia dónde van a ir esos recursos que se plantea, se ahorrarán con la unión o, para no decir eliminación, de alguna de esas instituciones. Me parece que, no sé quién lo asesoró, de que lo lanzara así, previo, en una semanal, y que no fuera parte de una discusión seria con el sector empresarial, sector laboral, sector social, las universidades y otros sectores fácticos de la vida nacional, en la que se pudiera plantear el pliego completo, no solamente de la fusión de instituciones, sino también de lo que conllevaría todo un proceso de reforma que podría convencer más fácil a la población, porque hasta ahora no sabemos exactamente los detalles, solamente el anuncio que hace el señor presidente. Sí, esto se va a ir dilucidando a medida que pasen las semanas y se ha dicho que es el principio de una serie de medidas que se van a seguir anunciando en lo adelante. Alex, ¿tiene una pregunta? Claro, cómo no. Esta propuesta de tanto de racionalización como también de ciertas estructuraciones a nivel de la administración pública, la población como que lo conoce poco. Y creo que esa socialización también es importante, ¿no? De repente fusionar el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, allí la gente empieza automáticamente, producto por supuesto del desconocimiento, a decir cuál es más importante, porque se está sumando la educación superior al Ministerio de Educación. Entonces, allí no sé qué tanto y cuál es la opinión. De repente, pues, Agricultura, el IAD y así, pues, Hacienda, Economía y demás. La gente quiere saber el rango de importancia de las instituciones y cuál dependencia es la que va a primar cuando se desarrolle esta fusión. Bueno, en este sentido, nosotros tenemos que actuar y tomar una posición de manera adecuada. La Asociación Dominicana de Universidades agrupa el 80% de la matrícula estudiantil y también representa unas 35 universidades. Y en esta etapa inicial, nosotros entendemos que debemos de tomar una perspectiva de académica, de observar, de analizar. Y por eso tenemos programado en los próximos días reunirnos como asamblea para escuchar todas las perspectivas y opiniones al respecto. Porque si bien de entrada una noticia como esta puede generar reacciones a favor y en contra, la realidad es que no conocemos los detalles y hemos manifestado nuestra disposición a colaborar y a conversar. Ya hemos recibido informaciones e invitaciones para conversar y dialogar esto, de manera que la construcción de este nuevo escenario sea favorable para toda la sociedad dominicana. De hecho, ya lo decía, perdona Samir, ya lo decía justamente Noé, uno de los panelistas, de que de repente, amén de esa socialización de la que ustedes hacen hincapié cada uno de manera paralela, la intríngulis es lo que se desconoce por completo. Y creo que esta propuesta, hasta cierto punto, no deja de ser una propuesta interesante, pero hay que conocer más allá. Noé, querías decir algo, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que aquí hay un desconocimiento a nivel general. Total. Primero, tú tienes una reforma fiscal y una reforma fiscal está compuesta por dos grandes alas. Sí. Una que no se la inventaron en la República Dominicana, esto viene de antaño, pero tiene su auge a partir de 1918, 1919, en plena Primera Guerra Mundial. Entonces, la reforma fiscal tiene dos alas, como dije. Una que es eficientizar el gasto, ese gran pulpo que Thomas Hobbes lo llamaba el leviatán, con grandes tentáculos y n número de tentáculos, tú tienes que achicarlo. Achicarlo de forma tal que esos recursos, que es la otra ala de la reforma, que es la parte tributaria de captar ingresos a través de financiamiento, no aguantamos más préstamos, entonces ¿qué hacemos? Entonces hay que revisar la parte tributaria, la parte impositiva. Entonces esa gran reforma fiscal tiene esas dos alas y ahí hay que sociabilizarle a la nación, sociabilizarle a los entes fácticos, no llamemos a engaño, al sector empresarial, a los sindicatos, a los gremios, de qué tan eficiente va a ser esta reforma. Porque si de entrada tú me dices, vamos a fusionar
tal ministerio con tal dependencia, yo de entrada te puedo decir, me suena bien, pero cuidado si hay un caramelo envenenado detrás de. Entonces, sí, vamos a achicar el Estado, pero vamos a potabilizar hasta dónde puede ser tan eficiente esa reducción o esa fusión de entidades que posiblemente podrían traer problemas. Entonces, no es que le vamos a inyectar 2 gramos de aspirina a la sábana, no, es que la fiebre no es ahí que está. Entonces, lo que el gobierno central tiene que potabilizar mejor, vuelvo y repito, este tema de esta ala, porque ahora lo que se ha presentado son intenciones de reducir gastos, de fusiones de ministerios, de direcciones, pero viene la otra ala. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque viene la parte tributaria y hasta qué punto la ciudadanía está dispuesta a que le toquen sus bolsillos. Así es. Mira, en el tema del ejemplo de la propuesta, ¿no?, de fusionar esas 2 instituciones educativas, despierta mucho interés en este momento y quizás un poco de rechazo. ¿Por qué razón? Porque los últimos años el Ministerio de Educación no ha dado lo que la sociedad espera. O sea, ha sido muy deficiente. Por ejemplo, el año pasado el Ministerio de Educación dejó de utilizar 20.000 millones de pesos del presupuesto. Lo que le dice a cualquiera que hay problema de operatividad. Entonces, ¿cómo tú me vas a plantear a mí en un momento donde hay escuelas con aula deprimente, con niños cogiendo clases debajo de los árboles, que no tienen baño, que no tienen la más mínima posibilidad de la dignidad humana, a decirme que tú le vas a tirar toda la carga de un órgano técnico como es el Ministerio de Educación Superior a ese Ministerio de Educación? O sea, cualquiera va a decir que no va a funcionar, a menos que vayan a llevar ahí a un superministro con otras capacidades que pueda gerenciar los fondos que va a recibir ese superministerio. Y en ese sentido recordemos que el presupuesto del Ministerio de Educación es el 4% del PIB, que es bastante significativo. Magnolia. Gracias, Amir. En ese mismo sentido, a mí me parece maravilloso y celebro, ¿verdad?, la fusión y o eliminación de algunos ministerios y entidades públicas. Sin embargo, me parece contraproducente que no conozcamos mucho de estas medidas. ¿Y qué pasará entonces con el bolsillo de esos ciudadanos, de esa gran masa que se va a quedar cesante, se va a quedar sin trabajo? ¿Van a ser reubicados o van a quedar simplemente a expensas de su buena suerte, a ver qué tan rápido consiguen otra colocación laboral? ¿Qué va a pasar con la gente? Mira, aquí el debate, y vuelvo y nos centralizamos en el tema de sociabilizar las medidas que se van a tomar. Y me voy a montar sobre el ejemplo que Fidel acaba de plantear. Por ejemplo, yo soy abanderado de la fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y a la Constitución me remito. La Constitución, cuando habla del 4% de la educación, no habla de la educación básica, ni habla de la educación superior. Habla de la educación. Ahora, lo que sí yo creo es que ese gasto hay que eficientizarlo. Por ejemplo, si tú le pasas al Ministerio de Educación, por ejemplo, no sé si leyeron un decreto ayer del presidente de la República que nombró a la vicepresidenta de la República, sí, claro, como presidenta del Gabinete de Educación. Alguien podría interpretar que eso es para la transición que se va a dar. Bueno, eso podría ser como no. Ahora, lo que no puede ser es que tú tengas, a través del clientelismo político, una nómina estatal tan abultada, tan grande, donde el gasto corriente, llámese el gasto que tú pagas en salario y servicios, que no es en inversión, sea tan elevado, y que a la vez también tú le vayas a tocar el bolsillo a la ciudadanía para cobrarle más impuestos. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Sociabilizar la propuesta. Tú vas a tener un ministerio, que no sé cómo le van a llamar, tú le vas a llamar un Ministerio de Educación, por decir algo, y tú vas a tener una dirección de educación básica, una dirección de educación superior, ciencia y tecnología, por decir algo. Pero de una forma u otra, tú tienes que eficientizar el gasto. Porque, repito, la reforma fiscal, que tiene que venir sobre un pacto, la reforma fiscal tiene 2 alas. Es reducir y eficientizar gasto, y por la otra vía, captar impuestos. Y nadie quiere que le toquen su bolsillo. Entonces, ¿a quién sacrificamos? Wadi, eso es políticamente correcto. Claro. Políticamente. En ese sentido, Wadi, ¿cuál es el miedo que tienen las universidades de esta posible fusión? Mira, las universidades tenemos una disposición de apertura, porque esto se puede dar de muchas maneras. Por ejemplo, hay áreas de oportunidades importantes que se pueden considerar. Por ejemplo, los estudiantes
de escuelas y de educación preuniversitaria, al finalizar, toman las pruebas nacionales. Pero para ingresar a las universidades tienen que tomar otra prueba que se llama la prueba POMA, una prueba diagnóstica. Aquí hay oportunidad de eficiencia que beneficiaría a la población dominicana. Correcto. Al establecer una nueva prueba que sirva para validar la salida, pero también la entrada al sistema de educación superior. Así como ese ejemplo, hay muchas otras alternativas y posibilidades de eficiencia. Por eso nosotros entendemos que lo fundamental es participar y escuchar. Y ya esto ha sido presentado como una decisión del gobierno. Y nosotros como académicos, nuestra visión es escuchar, analizar y participar para que quien sea beneficiado sea el pueblo dominicano en un incremento de la productividad y la competitividad del país. Y tengo que resaltar que el sistema de educación superior dominicano ha llevado un largo camino de avances y de fortalecimiento. Desde el 2004, que se emitió, desde el 2001, que se emitió la ley que rige la educación superior, y desde antes, cuando era el CONES, se ha estado avanzando, se ha estado madurando, y ha sido evidente en la ampliación de la educación superior en nuestro país, con la oferta. Hay instituciones con muchas características diferentes en todos los rincones de la geografía nacional, y eso apunta a impulsar la competitividad de nuestro país. Y lo que debemos de buscar es que el nuevo escenario que se presente sea un escenario que promueva el desarrollo, el bienestar y más oportunidades para todos los dominicanos. En cuanto a lo que pregunta Nolia, nos preocupa a nosotros la indefinición del armador de la propuesta, Sigmund Freud, que dice que no hay garantía de que los empleados que van a permanecer, pero tampoco de que se van a desvincular. Y eso me suena el dicho aquel, ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. Y si él, que es el armador, no está dando seguridad en ninguna de las áreas, obviamente que deja una incertidumbre a la clase trabajadora que ya tienen un derecho adquirido en esas instituciones. Y en un país donde ya en la parte política, todos los políticos aquí que salen a la calle es con la expectativa de conseguir una posición en la función pública. Eso traería un problema bastante serio políticamente para el mismo partido de gobierno. Se ha dicho que este proceso podría llevar entre 6 meses y 2 años en concretarse, y de hecho el MAP hizo un llamado a los servidores públicos para que sigan en sus labores, que no se desesperen, que se están haciendo las evaluaciones del lugar para poder tener una nómina, digamos, consensuada en este sentido. Denise. Claro que sí. En este tema tan serio que nos atañe, quisiera saber si estamos partiendo de cero aquí en la República Dominicana o en la región Latinoamérica y el Caribe. ¿Hay algún modelo que nos dé quizás algún ejemplo o alguna lección aprendida de lo que podríamos esperar de este proceso, adaptándolo a las condiciones naturalmente de nuestro país, de la República Dominicana? Claro que sí, claro que sí. Miren, a partir del 2002, empezaron las grandes reformas, y lo que apuntaló esta grande reforma a nivel mundial fue la pandemia del COVID. Si ustedes buscan el año 2020, España se vio obligado en el 2020 a tomar medidas contundentes sobre la fusión de varios ministerios, y hoy tienen un ahorro de más de 2.000 millones de euros. Nueva Zelanda por igual, Chile lo hizo, Estados Unidos, señores, el gran imperio también lo hizo. Aquí el tema es, y para recalcar algo con la pregunta de la dama y fusionarla ambas, aquí el tema es cómo se van a hacer, el cómo. Fidel acaba de mencionar algo bien importante, y es que esos empleados tienen un derecho adquirido. Ahora, la desvinculación no significa no reconocer derechos adquiridos. La desvinculación lo que significa es una reingeniería de ese gran Estado, achicarlo y reconocerle los derechos, como tú le reconoces los derechos a un empleado que está en el sector privado. Bueno, tiene unos derechos adquiridos, tiene unas prestaciones laborales. ¿Qué impacto va a tener eso en el presupuesto nacional? Yo desvincular de tabla rasa 5.000, 7.000 o 10.000 empleados. Entonces aquí el mismo gobierno ha hecho el gobierno ha hecho
un pronunciamiento de intención de reforma. No ha sometido el proyecto todavía. Entonces, desde ese punto de vista, el primer paso que ha dado el Estado dominicano, el gobierno, ha sido el correcto. Miren, lo que pretendemos hacer es esto. Esto es lo que pretendemos hacer. Ahora, deja un ruido innecesario lo que acaba de decir Fidel. Es decir, si el orquestador, el director del MAT te está diciendo, o el ministro te está diciendo, miren, no sabemos esto, no sabemos aquello, entonces yo creo que eso tiene que sociabilizarlo mejor. Mi gran amigo Simón Freud Mena, tiene que potabilizar la información que está dando, porque primero tú tienes que tirar los números y a punta de bolígrafo, sin ser un chupatinta en una oficina, decir, mira, son 10,000 empleados que se van a cortar. Y para ese 10,000 empleados, y ojo con esto también porque es bueno que la ciudadanía lo sepa, cuando tú desvinculas, cuando digo tú en este caso el Estado desvincula una cantidad tan significativa de empleados, tiene que presupuestarlo el presupuesto nacional próximo. Entonces, ¿qué tú vas a hacer con esas personas que de tabla rasa? Tú tienes que decirlo desde ahora. Entonces ahí viene el otro elemento. ¿Cuándo tú vas a empezar a hacer esto? Porque ya ha dicho, el mismo presidente dijo que esto es para sociabilizarlo. Señores, estamos en septiembre, 20, octubre, noviembre y diciembre. En 4 meses tú vas a potabilizar esto para luego someterlo dentro de esos mismos 4 meses a un proyecto de ley, aprobarlo y que empiece en el 2025. Pero cáspita, tú tienes que presentar ahora, en octubre tienes que presentar el presupuesto nacional. Aquí tenemos un problema ahora serio. Partiendo del año de fiscal, ventaja. sobre todo. Sí. Ya anunciaron que tienen el presupuesto, tengo entendido. Sí, ya se aprobó. No, perdón, se presentó la Se propuesta. presentó, La sí, propuesta fue la que se dio a pero conocer, sí. Lo que manda el Poder Ejecutivo aquí, eso es lo que se aprueba ahí en el Congreso. No se atreve Pero a quitar amén de lo ni- democráticos que son, porque hay que reconocerlo. Sí, pero que Bastante no se atreven a democrático. quitar ni una tilde al presupuesto. Me parece que en general esta de la ocasión nación. algo va a ocurrir. Y Bueno, cuando digo que algo va a ocurrir, ojalá. fíjense cómo el presidente presentó en la propuesta a la reforma a la Constitución la eliminación de 53 posiciones, Sí, hay cambios. posiciones Sí. a diputado. Sí. ¿Pero qué le dijeron? Le dijeron que no. solamente Menos Estamos de de la mitad, acuerdo. Menos de la mitad. Estamos de acuerdo a que sean en promedio 20, 23. Exacto, 20. Sí. Es decir, esperemos que algo pase también en esta ley. En cuanto al tema de la reforma, esto se planteó desde el 2012. Los 3 grandes pactos. El pacto educativo, que duramos 3 años y medio discutiéndolo, al final se aprobó. El pacto eléctrico, que se aprobó pero que no se consensuó. Y el pacto fiscal. O sea que tenemos 12 años de retraso en el trato de esto. Ahora, ¿cuál es la desventaja, Samir, ahora? Que ahora no tenemos un Consejo Económico y Social con un Monseñor Agripino Núñez Collado. O sea, no hay un espacio con calidad para socializar los consensos y los disensos, a menos que sea de esta manera suelta, que no es efectiva. Porque cuando tú sientes en una mesa, a esos 4 sectores de la sociedad pueden sacar un consenso que pueda ser llevado entonces al espacio donde se aprueba la reforma. Guadi, breve, que tenemos que ir a una pausa comercial. ¿Qué le preocupa a las universidades? A las universidades les preocupa que se pierdan avances y logros que se han tenido en materia de educación superior. Por ejemplo, en evaluación de la calidad se ha avanzado bastante. Por ejemplo, también se está impulsando la internacionalización de la educación superior con el programa de Estudia en RD para fomentar que estudiantes de otros países puedan venir a la República Dominicana. Pero algo que queda, una preocupación que todos nos hemos quedado esperando, es que ministerios como el de la familia no se han propuesto con la unión del Ministerio de la Juventud, de la Mujer y estos ministerios que pudieran ser enfocados en aportar y eficientizar para aportar a la sociedad. Aunque tengo entendido que una de las cosas que se presentó fue que el Consejo de la Familia quedaba, creo que suprimido o fusionado con otra, ahora tengo que revisar. CONAPOFA. Exactamente. Hacemos una pausa comercial y cuando regresemos seguimos con este panel tan interesante de esta reestructuración de la administración pública. No se muevan. Se incorpora a nuestro panel el señor Salvador Espinal, que es especialista en gestión humana y psicología organizacional. Bienvenido al Mango de la Mañana. Buen día. Buenos Saludos a días. todos. En este panel, además, somos plurales y queremos escuchar muchas opiniones. En ese sentido, nuestras cámaras se han ido hasta las calles para saber qué piensa la gente de lo que se ha conocido hasta el momento de este proyecto. Adelante.
¿Qué tú opinas de que unifiquen algunas instituciones gubernamentales para reducir gastos? O sea, es un buen enfoque para las dos vertientes que trabajan. Yo considero que puede ser un buen propósito, ya que hay varias instituciones que realmente yo creo que nada más están beneficiando del dinero del gobierno y no están haciendo el trabajo, entonces... Sí, yo creo que sí, considero que sería buena la opción. Sí, yo estoy de acuerdo con que se unan. Eso es algo nada más para prensa, porque ¿a dónde van a meter toda esa gente vago que van a quedar entonces? Si fuese verdad. ¡Demonios, Gom! ¡Eres realmente un genio! Fueran a quedar muchas personas desempleadas, que a dónde entonces el gobierno la va a ubicar. Yo entiendo que lo que quieren hacer es tener más concentración de los fondos que entran a nivel de lo que implican los impuestos del ciudadano. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Cada institución tiene sus funciones, entonces yo opino que no es lo correcto. Eso está muy bien realmente porque las instituciones gubernamentales ayudan al crecimiento del país. Me parece bien, porque mientras menor gasto público aumenta la recaudación fiscal. Que gasten menos. Si es para ahorrar, como ellos lo dicen, lo veo supuestamente bien. En principio yo lo veo bien, pero eso va a reducir la nómina real o se va a botar porque no le veo sentido. Bueno, con relación a esa última opinión, se ha dicho que se congeló la nómina pública a partir de agosto de 2024. Eso tendrá sus implicaciones también y las conoceremos más adelante. Pero Denise planteaba una pregunta antes de irnos a la pausa que los panelistas respondieron, que tiene que ver con los modelos que se han replicado de otros países donde ha sido exitoso. Y yo tengo entendido que uno de esos países ha sido Argentina. Y precisamente de este país sudamericano conectamos vía Zoom con el periodista y profesor de comunicación social Federico del Conte para que nos cuente un poco de cómo ha sido la experiencia de su país en ese sentido de eliminación de instituciones. Bienvenido al Mangú de la Mañana, Federico. Mucho gusto. Hola, buenos días. Gracias por el contacto y un saludo a la audiencia. Me voy a detener porque justo estaba en la calle. Bueno. Pero bueno, pude escuchar algunos de los testimonios previos. A ver, para hacer un pequeño resumen y para poner en contexto. A partir del 10 de diciembre en la República Argentina asumió el gobierno de Javier Milei, el cual inmediatamente una de las primeras medidas que tuvo, es decir, el decreto número 8 que modificó la ley de ministerios, redujo de 19 vigentes en ese momento a 9 ministerios, ¿sí? Lo que obviamente implicó, bueno, por llamarlo de alguna manera, un descalabro, un montón de imperfecciones a la hora de tomar decisiones, porque, bueno, un montón de áreas se vieron afectadas por esta transformación. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Tú crees que ha sido funcional? ¿Las críticas cómo han sido por parte de la población? Estoy escuchando muy bajo el retorno del piso, ¿no? ¿Lo podrían subir? Déjame reintentar la pregunta. Te decía que quisiera saber cómo ha sido el proceso. ¿Tú entiendes que ha resultado funcional? Y por otro lado, ¿cuál ha sido la aceptación o no por parte de la población general de estas medidas? No, esto ha traído un montón de inconvenientes en el funcionamiento a diario porque la reducción ha sido muy drástica. En principio, bueno, con anuncios grandilocuentes, siempre manifestando que iba a ser un Estado más eficaz y bueno, y una forma mejor de administrar la gestión pública, pero no ha traído más que trastornos para el común y el cotidiano de la gente, dado que, bueno, un ejemplo claro y contundente es la reabsorción por parte del nuevo Ministerio de Capital Humano, el cual ha tenido ahora bajo su órbita a áreas muy sensibles para cualquier tipo de sociedad, como es educación, trabajo, seguridad social. Y bueno, esto ha generado distintos trastornos. Hay un caso muy paradigmático y un ejemplo muy claro que se dio, que fue que comedores comunitarios dejaron de recibir alimentos
Y bueno, de un momento a otro nos enteramos que en depósitos había más de 5 millones de toneladas de alimentos, los cuales obviamente no habían sido entregados porque tampoco habían podido ser relevados. Y esto, bueno, es uno de los tantos ejemplos que en principio no ha tenido una buena valoración ni por parte de la sociedad ni por parte de los propios de las propias personas que recibían este tipo de alimentos, porque bueno, la gestión no llegó a tiempo y no llegó en forma para esta distribución. Por otro lado, bueno, se han eliminado ministerios claves como el de las mujeres, que venía haciendo un gran trabajo, por ejemplo, para la erradicación o por lo menos para la disminución de las violencias de género y bueno, y tantos otros ejemplos que les podría estar compartiendo. Gracias, Federico. Bueno, como se integró en nuestro panel el señor Salvador Espinal, me gustaría escuchar algunas palabras de su parte, porque una de las grandes preocupaciones que hemos tocado en el día de hoy tiene que ver precisamente con el tema del recurso humano que estaría perdiendo o no su trabajo a partir de estas decisiones. ¿Cómo se puede manejar todo esto para tratar de bajar un poco la incertidumbre que hay alrededor? La realidad es que, bueno, mi aporte en este panel es propiamente desde el punto de vista de la gestión del cambio, de la gerencial. Obviamente aquí hay elementos técnicos y elementos políticos, sobre todo involucrados. Cuando se habla de transformar una organización, no es solamente sobre la base de una decisión administrativa. Eso ocurre cuando hay en el sector privado, cuando hay adquisiciones o fusiones. Pero las fusiones en el sector privado son muy diferentes a las fusiones en el sector público. El objetivo principal del sector privado es la rentabilidad y el beneficio para los accionistas. En ese caso, cuando se hace una reestructuración de este tipo, prácticamente lo que se mira es cuáles son los empleados más competentes y lamentablemente los que no se adecuen a la nueva estructura quedan fuera. Sin embargo, el Estado y la administración pública tienen otros fines. El Estado y la administración pública, primero, el gobierno, uno de sus principales propósitos es garantizar su gobernabilidad. Claro. Y la gobernabilidad se logra en gran medida con la misión del Estado, que es el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, que no es lo mismo que la rentabilidad. Voy a poner un ejemplo. Cuando se creó el Intrant, la ley que creó el Intran estableció que 5 instituciones públicas serían disueltas para formar el Intran. La ley decía simplemente eso. Sin embargo, en esa ocasión, contrario al criterio gerencial, me van a excusar, pero el presidente dio una orden que dijo, no quiero que despidan empleados que estén trabajando. Entonces, bueno, ahí hay un doble sentido, los que estén trabajando pero que no despidan. Porque obviamente fusionar instituciones y producir un desvinculamiento masivo, obviamente va a crear trastornos sociales y políticos. Entonces son elementos que hay que tomar en cuenta. Perfecto. Quiero despedir al señor Federico del Conte de Argentina. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad y dar su aporte con relación a la realidad que se está viviendo allá. Noé quería decir algo. Sí, mira, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el caballero. Solamente quiero hacer el señalamiento porque ahorita mencioné que hay una ola de reforma y le voy a mencionar las reformas que se han dado en varios países a partir del 2020. Nueva Zelanda fusionó el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y el Ministerio de Medio Ambiente. Austria fusionó Ministerio de Finanzas, Ministerio de Salud y Ministerio de Defensa. Egipto, Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa y Ministerio de Asuntos Interiores. China, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Finanzas y Ministerio de Comercio. Japón, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Salud, Ministerio de Bienestar y Ministerio de Defensa. Francia, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Cultura, Ministerio de Defensa. Aquí tengo a España, que tiene un ahorro, como dije ahorita, a partir del 2022 de nada más y nada menos de 2.000 millones de euros con las siguientes fusiones. Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa y Ministerio de Hacienda. Wow. Tú decir en la República Dominicana que vas a fusionar el Ministerio de Defensa con el Ministerio de Hacienda, eso es un adefesio mayúsculo. Entonces el tema es
sociabilizar las fusiones, sociabilizar las medidas que se están tomando. Nos quedan 4 minutos Yo al aire creo solamente que y en ese Magnolia y mismo Denis tienen sentido, preguntas. El problema aquí no es la fusión, sino como tú dices, El la cómo. sociabilización y el tener la documentación previa para que todos sepamos qué va a suceder y que va a suceder bien también, que va a estar bien hecho. Yo quiero hacerme eco de unas declaraciones que leí en el periódico Hoy y conocer de ustedes sus impresiones. La ex ministra de Educación Superior y titular de la Secretaría de Educación Superior del Partido Fuerza del Pueblo, doña Ligia Amada Melo, dijo que para mejorar la calidad de la educación no sería con una reestructuración administrativa, sino fortaleciendo cada ministerio en sus áreas de competencia. Lo he leído textualmente para no agregar ni eliminar nada de lo que dijo doña Ligia Amada Melo. Y aquí hemos discutido esos puntos. Me gustaría recoger en este momento la impresión de ustedes sobre esas palabras de una ex ministra de Educación. Creo que he visto a otros ex ministros de Educación Superior coincidiendo en lo mismo. Aquí hay un tema de confianza. Noé cita proceso de reforma de países, pero países con cultura fuerte, organizado, donde las leyes se cumplen. En este país todavía el 60% de la población no tiene agua potable y nadie la reclama. En este país, educación deja de invertir 20.000 millones de pesos del presupuesto con carencias en la educación preuniversitaria tangible, visible, incluso en el Gran Santo Domingo. Y nadie dice nada. O sea, estamos hablando de un país con sus particularidades que no necesariamente los modelos aplicados en un país desarrollado con cultura de cumplimiento va a suceder aquí, señores. Claro. Denise. Mi pregunta va un poco por esa línea, porque tenemos de los países más cerca de la región, tenemos Argentina, que tiene una inflación de más de un 100 y pico %. ¿Se está tomando esto en cuenta con relación a la República Dominicana, que disfruta de una estabilidad económica, a diferencia de otros países de la región, en contraste con lo que usted expone, de que esos demás países son países desarrollados? ¿Se está tomando en cuenta ambos contrastes? Aquí el componente fundamental estará en cómo quedará esa nueva estructura. Porque si consideramos que en el MESID, del presupuesto que se le da al MESID, alrededor del 90% de los fondos van destinados a financiar la universidad pública y apoyar el programa de becas del país, que son programas muy importantes, que todos estamos de acuerdo, ya el monto que queda ahí disponible son montos menores. Entonces, el reto que nosotros tenemos como país es procurar que este nuevo cambio no deje de lado los avances que se han logrado hasta el momento y que pueda tributar a fortalecer el país y la expectativa que tenemos todos los dominicanos de incrementar la productividad a través de formar profesionales de calidad y según lo que está demandando las empresas y los sectores productivos. Se nos agotó el tiempo en el programa en el día de hoy, en el panel. Gracias por acompañarnos, señor Salvador, Wadi, Fidel y Enoé. Hasta una próxima oportunidad. Y chicos, yo creo que hemos aprendido mucho, ¿no? Ha sido súper interesante poder sostener este encuentro con los profesionales que nos visitan hoy y despejar un poco, Samir, las dudas sobre todo de la gente, de qué pueden hacer y de qué va a pasar. Aunque todos nos quedamos a la espera de que se dé más información. Eso viene, así lo ha prometido el gobierno. Arrojar luces a la población en torno a esta un tanto nebulosa que existe partiendo de estos temas, y creo que ha sido un gran aporte significativo por parte del Mangú de la Mañana. Lo que no tiene ninguna nebulosa alrededor es que este domingo comienza la señal internacional de RTVD Canal 4 en Nueva York y Diana va a hacer una conexión muy especial para despedir el Mangú. Adelante, Diana.